Buenas tardes, amigos que nos sintonizan en su programa de orientación Consejo Médico en su Hogar, dentro de lo mejor de Facenda. Y en la tarde de hoy vamos a hablar sobre un tema que siempre es noticia, un tema que siempre es de actualidad, y es lo que se conoce como las hepatitis. O sea, siempre, cada cierto tiempo, insistimos sobre el tema de las hepatitis, porque realmente en países subdesarrollados como el nuestro, la frecuencia de mortalidad y morbilidad en relación con las hepatitis sigue siendo un tema siempre de actualidad, a pesar de que hay vacunas que son muy efectivas, muy efectivas y son muy inocuas, muy seguras y efectivas, tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B, aunque para la hepatitis C no hay tratamiento, no hay vacuna, pero sí hay tratamiento efectivo para curar hasta en un 90% las situaciones que tienen que ver con la hepatitis C, y la hepatitis B puede evitarse y puede controlarse adecuadamente con los tratamientos modernos que la medicina actual, como bendición, ha podido presentarle, ha podido disponer para la comunidad mundial, para el mundo, esos beneficios de los avances en la ciencia médica, el tratamiento y la prevención de las hepatitis. Pero en países subdesarrollados como el nuestro, las hepatitis virales y las hepatitis en general siguen siendo un problema de salud pública y un problema en la comunidad, un problema en las poblaciones, porque a veces no oímos los consejos médicos como esto y no estamos atentos a las medidas de prevención, a las medidas de salud pública, a las medidas para evitar las consecuencias que pueden traer las hepatitis, porque las hepatitis se pueden prevenir con una poca inversión, pero también después que la enfermedad se establece, como yo lo dije a los pacientes, es una enfermedad sumamente costosa, pero se puede evitar y se puede prevenir prácticamente con poca inversión en el asunto de la salud. Entonces, señores, en cuanto a las hepatitis, lo que yo quiero puntualizar en estos minutos que tengo para conversar con ustedes, las hepatitis nosotros las clasificamos en agudas y crónicas. La aguda es la que tiene una evolución menos de 6 meses y la crónica es la que tiene una evolución más de 6 meses. Esa es la división que nosotros hacemos en cuanto a las hepatitis. Pero generalmente la gente oye hablar de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C, pero esa enfermedad, o sea, la enfermedad del hígado, no solamente es producida por virus, o sea, hay otras condiciones que también pueden dañar y pueden afectar al hígado, aunque las más frecuentes son las producidas por estos virus. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que les voy a hablar en esta tarde, la hepatitis es una enfermedad sistémica, o sea, una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, pero principalmente afecta el hígado. Tiene manifestaciones a nivel del hígado y va a tener alteraciones en los análisis de laboratorio que tienen que ver específicamente con el hígado. Pero como dije, esta enfermedad es más frecuentemente producida por estos virus, pero puede ser producida también por bacterias, puede ser producida por parásitos. Se ha visto también que la hepatitis puede ser producida, además de estos virus que mencionamos, se ha visto que puede producir secundariamente por otros virus, o sea, lo que se llama hepatitis secundaria, unos virus que no son tan frecuentes como lo que se conoce como Epstein-Barr y citomegalovirus. La fiebre tifoidea, por ejemplo, puede producir hepatitis, pero las más frecuentes son la producida por los virus que hemos mencionado, pero también puede haber una hepatitis tóxica. Y es bueno que la gente entienda que no todo el que tiene ictericia, no todo el que tiene afectación en la sonografía o en la afectación en las pruebas del hígado es producida por el virus, sino también que hay, por ejemplo, la hepatitis producida por alcohol, las hepatitis producidas por algunos venenos, por algunos tóxicos, como lo que se conoce como el tetracloruro de carbono, el fósforo amarillo. O sea, hay muchos tóxicos, hay muchos venenos que pueden producir muchos medicamentos. O sea, hay medicamentos que se usan muy frecuentemente,
que pueden producir alteraciones a nivel del hígado, que pueden ir desde una hepatitis crónica hasta una cirrosis hepática, por ejemplo. Muchos medicamentos que se utilizan para la presión, muchos medicamentos que se utilizan para tratamiento psiquiátrico, algunos tratamientos para la diabetes pueden producir daño del hígado, algunos medicamentos que se utilizan para tuberculosis, para convulsiones, los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac y esas drogas se ha visto también que pueden producir en algunas condiciones hepatitis, y estas condiciones a veces pueden pasar desapercibidas porque el hígado tiene la particularidad de que produce muy pocos síntomas, principalmente en la evolución crónica, pero cuando se hacen las pruebas de laboratorio entonces se encuentra que el hígado se resiente por alguna de estas situaciones y se manifiesta por alteración de las pruebas que tienen que ver con el funcionamiento del hígado. Se elevan las aminotransferasas, se eleva la fosfatasa alcalina, se eleva la bilirrubina en algunas situaciones, o en otras ocasiones el sonografista, cuando se le hace una sonografía a un paciente, puede reportar alteraciones relacionadas con la alteración del parénquima hepático en relación con los otros órganos intraabdominales. O sea que nosotros podemos tener muchas alteraciones. También frecuentemente podemos ver lo que se conoce como la hepatitis inmunológica, o sea, la hepatitis autoinmune, que se parece mucho a otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo la artritis reumatoide, muchos casos de diabetes, de tiroides, que tienen que ver con alteración del sistema inmune. Entonces esta alteración del sistema inmune también puede provocar una hepatitis. Entonces también debemos estar pendientes de esta situación cuando hacemos el diagnóstico diferencial de un paciente que pueda tener alteración de las pruebas hepáticas. Y además hay otras enfermedades, aunque un poquito más raras, que tienen que ver con alteraciones metabólicas, y esas alteraciones metabólicas entonces puede producir daño hepático, como por ejemplo el mismo hígado graso que ahora está de moda, o la grasa del hígado, o lo que se conoce como esteatosis hepática. En muchas ocasiones puede evolucionar a lo que se conoce como una esteatohepatitis, y esa esteatohepatitis tener manifestaciones en las pruebas del hígado. Pero como les dije inicialmente, en sentido general, las causas más frecuentes de la hepatitis y las que más se menciona y las que más se manejan son las hepatitis producidas por el virus A, B, C y D, que son los más frecuentes que encontramos. En el caso de la hepatitis A, esta condición es mucho más frecuente en niños. Generalmente se transmite de forma orofecal, o sea, con agua y alimentos contaminados. El niño o el adolescente ingiere esta agua, alimento contaminado, o la ingesta de mariscos muchas veces pueden transmitir esa hepatitis A, o a veces por ejemplo las comidas o los alimentos que son contaminados por vectores, como son por ejemplo las moscas y las cucarachas, que pasan por los platos de las comidas. Entonces esto puede también transmitir en un momento determinado la hepatitis A. Y la hepatitis B y la hepatitis C, que es transmitida a través principalmente de la sangre y sus productos, y esas son las que más frecuentemente se van a la cronicidad, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, pero siempre estas van a ser producidas o transmitidas, por ejemplo, por transfusión de sangre, por uso de aguja contaminada. En el caso de la hepatitis B a veces puede ser transmitida por relaciones sexuales, a veces se puede transmitir de la madre al niño, pero en el caso de la hepatitis C casi siempre esta forma de transmisión es a través de uso de agujas contaminadas, por ejemplo, en usuarios de drogas endovenosas, o también el uso, por ejemplo, de piercing. Los tatuajes frecuentemente pueden transmitir principalmente la hepatitis C, y por eso uno le habla y dirige el mensaje principalmente a la juventud de que eviten estos modismos, porque son las causas ahora frecuentes de la transmisión de estas hepatitis, principalmente la hepatitis C. Y la hepatitis C tiene la situación, como hemos mencionado anteriormente, que un 85% de las personas que están infectadas por el virus de la hepatitis C se van a la cronicidad
mientras que en la hepatitis B un 90% de los niños y un 5% de los adultos pueden evolucionar la cronicidad, y la hepatitis por virus A nunca se va a la cronicidad. Y esos son detalles que nosotros manejamos como médicos, que nos permiten hacer un diagnóstico, establecer una estrategia terapéutica, pero también establecer el pronóstico, o sea, qué nosotros le vamos a decir a la persona y qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente que tiene una hepatitis por uno de estos virus. Pero como ya le dije anteriormente, en el caso de la hepatitis por virus A existen vacunas que son muy efectivas y son muy seguras, al igual que para la hepatitis B hay vacunas que son muy efectivas y que son muy seguras. Para la hepatitis C no hay vacuna, pero sí hay tratamientos sumamente efectivos que pueden establecer una curación que aunque son muy costosos, pero pueden establecer la curación en más de un 90%. El problema de la hepatitis C es que la persona que le dio la hepatitis C y vuelve a reunirse con los factores de riesgo, esa puede repetir. Entonces hay que tener, y la hepatitis B no se cura, sino que se puede controlar adecuadamente y se puede evitar adecuadamente cuando utilizamos las medidas de prevención de lugar. Aquí vemos en la imagen lo que decíamos: la hepatitis A nunca se va a la cronicidad, o sea, con una condición que es sumamente frecuente, y después que la persona se contamina, entonces se establece una defensa inmunitaria, o sea, el sistema defensivo del organismo establece un recuerdo inmunológico que lo protege para que no repita la hepatitis A. O sea, que el que le dio la hepatitis A generalmente se cura. Hay un pequeño porcentaje que puede hacer lo que se conoce como hepatitis fulminante, que podría ser mortal, pero en sentido general la mayoría se recuperan en un periodo de 4 a 5 meses. Casi nunca se va a la cronicidad. Entonces, como vemos, la hepatitis B en el adulto, en un 5% se va a la cronicidad y un 90% de los niños, y la hepatitis C en un 85% de los casos se va a la cronicidad. Vamos a una pausa, y después de la pausa vamos a terminar el programa con algunos consejos finales. Entonces vamos, Jonás, a la pausa y luego continuamos con lo que queda del programa. Dr. William Aybar, gastroenterología, endoscopía, medicina interna y ortomolecular. Visítelo en la clínica Dr. Bonilla, calle Independencia número 124, con el teléfono 809-247-3888, y en el centro diagnóstico, calle Duarte número 64, 809-241-6043. Dr. William Aybar, gastroenterología, endoscopía, medicina interna y ortomolecular, al servicio de su salud siempre. OM Extra es el único probiótico universal disponible en nuestro mercado. Extra potente, extra efectivo y extra seguro, sin contraindicaciones y sin interacciones medicamentosas y sin efectos secundarios, para mantener una buena flora intestinal y una excelente salud del colon. Tomar OM Extra 1 o 2 veces al día podría hacer la diferencia. Distribuye el Centro de Nutrición y Salud, calle Duarte número 64, Santiago. Teléfonos 809-226-5747, celular 829-881-2815. Para terminar, señores, lo que quiero que ustedes recuerden que la mayoría de hepatitis dan síntomas sumamente inespecíficos
y que a veces puede pasar como si fuera cualquier virosis, como si fuera una gripe, como si fuera una fiebre, como si fuera un malestar general indefinido, que cuando se hacen las pruebas de laboratorio se encuentran alteradas. Inclusive en muchas formas agudas y crónicas de hepatitis solamente vamos a encontrar, por ejemplo, una astenia marcada, que la persona tiene un cansancio que no se le quita, se acuesta cansado, se despierta cansado, tiene una sensación de debilidad general, o a veces puede tener una febrícula o una ligera ictericia. Esos son los síntomas más llamativos en la mayoría de pacientes. O sea que hay que tener un alto índice de sospecha para poder establecer el diagnóstico tanto de la hepatitis aguda y crónica y tener en cuenta los factores predisponentes a la enfermedad, y también recordarles que estas son condiciones relativamente frecuentes, potencialmente mortal, y que producen mucha morbilidad y mucha mortalidad, y que se puede curar cuando se trata a tiempo, y se puede prevenir cuando se utilizan vacunas adecuadas, principalmente para la hepatitis A y para la hepatitis B. Para la hepatitis C no hay vacuna, pero sí hay tratamiento adecuado, y este tratamiento debe implementarse en las primeras fases de la enfermedad, porque esa hepatitis aguda puede evolucionar a una hepatitis crónica, y esa hepatitis crónica, como se ve ahí, evoluciona a una fibrosis del hígado, luego una cirrosis, y hay un porcentaje inclusive que puede desarrollar cáncer del hígado. Entonces ya cuando la enfermedad ha evolucionado a la cirrosis y al cáncer, es difícil de tratar y es poco lo que nosotros como médicos podemos hacer. Entonces lo ideal es tratar de detectar la enfermedad a tiempo, establecer una estrategia terapéutica tanto para el virus B como para el virus C. Para el virus, decimos que el virus B no se cura porque el virus B se replica a nivel del núcleo de las células del hígado, y entonces integra su genoma al ADN. Entonces las células, cada vez que se dividen, entonces también dividen los genomas que corresponden al virus de la hepatitis B, y no hay forma de curarlo. Pero sí hay tratamientos adecuados, tratamientos muy nobles que permiten mantener un control adecuado, un control específico del paciente con la hepatitis B o la cirrosis o la hepatitis crónica por virus B. Pero lo ideal no es eso. Lo ideal es que usted se haga las pruebas de laboratorio, se determine que no tiene el virus y se vacune. Y en el caso de la hepatitis C, sí hay tratamiento específico, tratamiento muy efectivo, que puede curarlo en más de un 90%. Hay un 10% que no es difícil o imposible curarlo, y que puede evolucionar lo que mencionamos. Pero mientras más temprano damos el tratamiento, la prevención, más garantía tenemos de la curación. Entonces, gracias por estar conmigo, y nos vemos en la próxima semana en otro programa de orientación, Consejo Médico en su Hogar, dentro de lo mejor de Facenda. Buenas tardes y nos vemos en la próxima semana. Telecontacto presentó